Muy buenos días. Hoy les venimos a hablar en este video acerca de la normatividad colombiana sobre la flora y la fauna silvestre. Nuestro grupo está conformado por Natalia Cáceres Estrada, Gabriel Aníbal Vélez, Jorge Andrick Ariza, Jennifer King, Juan Felipe Coronel y mi persona, María José Guerra. Siguiente. Bueno, para entender mejor cómo funciona la normatividad colombiana, debemos tener en cuenta que toda ella se ha creado con la intención de proteger nuestra flora y fauna silvestre. Es importante saber que Colombia es el segundo país más rico en biodiversidad, donde se alberga una de cada 10 de especies del planeta, razón por la cual también es uno de los más afectados con el tráfico ilegal y de fauna y flora silvestre, reduciendo así considerablemente la densidad y biodiversidad de las poblaciones naturales. Estas reglas y leyes se han formado con el fin de proteger nuestra flora y fauna silvestre en cuanto a la ilegalidad que se presenta a diario. Siguiente. Bueno, antes de empezar a ver las leyes como tal, es necesario que tengamos en cuenta unos conceptos que son de gran importancia, como qué es la fauna silvestre acuática colombiana. Se puede decir que es un conjunto de especies de fauna de todos los taxones, ambientes y nativas o migratorias cuyo origen y evolución se encuentra dentro de nuestro territorio nacional. En cuanto a la fauna doméstica, podemos decir que son todos aquellos animales pertenecientes a especies que han sido producto de cría y que han servido incondicionalmente al ser humano. Cuando hablamos de fauna amenazada, decimos que son esos individuos de la fauna silvestre que han sufrido un proceso de amansamiento o de comportamientos condicionados y reacciones manipuladas por quienes los mantienen cautivos. En cuanto al tráfico ilegal, decimos que es una actividad clandestina que se define como la extracción de este tipo de fauna y flora y a su vez se comercializa. Y por último, el recurso hidrobiológico decimos que es todo organismo perteneciente al reino animal y vegetal que tiene un ciclo de vida dentro de un medio acuático. Muy bien. Entre las leyes para la protección en Colombia de la flora y de la fauna silvestres encontramos la más importante, que es nuestra Constitución Política de 1991, que busca limitar y evitar problemas de extinción de especies o que lleguen a estar en vía de extinción. En nuestra Constitución, en el artículo 8, 79 y 80, encontramos que es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Planificar el manejo y aprovechar los recursos naturales para garantizar así un desarrollo sostenible y la conservación de estas especies y la respectiva restauración en caso de que haya un daño. Siguiente. Bien, después de nuestra Carta Política de 1991 encontramos la Ley 99 de 1993. Hay tres aspectos de esta ley que son de suma importancia. El primero lo encontramos en el artículo primero del numeral 2, que habla acerca de la biodiversidad que posee nuestro país y que es considerado como patrimonio nacional y que es de interés de la humanidad. Debe ser protegido por todos prioritariamente y debe ser aprovechado de manera sostenible. En el artículo 5, numeral 23, encontramos que es una función del Ministerio del Medio Ambiente adoptar medidas necesarias para asegurar esa protección de esas especies de fauna y flora y evitar que lleguen a la extinción. Y en el artículo 23 también encontramos que el Ministerio de Ambiente adopta esas medidas para asegurar las especies silvestres de flora y fauna, tomar previsiones que sean del caso para defenderlas de cualquier peligro. Siguiente. Llegamos a la Ley 2 de 1959 que habla de las reservas forestales. Entonces, cuando hablamos de zonas de reserva forestal debemos saber qué son. Y decimos que son zonas protegidas destinadas a la propagación de flora y fauna silvestre y buscan proteger esas zonas del deterioro y de la degradación ambiental. También podemos decir que son esos terrenos baldíos ubicados en las ollas hidrográficas y que pueden servir para el mantenimiento interno de la población o para generar energía eléctrica.
En esta ley nos mencionan una de las zonas de reservas forestales más importantes en Colombia, como son la zona de reserva forestal del Pacífico, zona de reserva forestal central, la del Río de Magdalena, la de la Sierra Nevada de Santa Marta, la de la Serranía de los Motilones, la del Cocuy y la de la Amazonía. Es importante tener en cuenta que a la hora de la explotación deben haber licencias. Las licencias, el que no las tenga no le será permitido explotar ni en propiedad privada ni en terrenos baldíos. Esto con el fin de evitar la erosión. La erosión eh, ocupa, se ocupa en los terrenos que están sujetos a las normas establecidas para evitarla. Es decir, deben acatarse estas normas para evitar que los terrenos baldíos lleguen a la erosión. También encontramos que en estas normas se habla de los parques nacionales, los jardines botánicos. Dice que los parques nacionales son declarados por el gobierno nacional por medio del Ministerio de Agricultura y buscan conservar la flora y la fauna nacional que reservan de manera especial para la protección de fauna y flora para que tengan un espacio propio libre de explotación, y también se encuentran los jardines botánicos. Los jardines botánicos pueden ser fundados gradualmente por el Estado, por el gobierno, de acuerdo a la disponibilidad tanto económica como procesal que tenga en diferentes sitios del país. Ahora, por último, esta ley también nos habla de las personas que están capacitadas para ejercer ciertos recursos. Entonces dice esta ley que el gobierno puede crear una comisión asesora especial de conservación de recursos naturales que está presidida por el Ministerio de Agricultura y a su vez está integrada por el director del Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, el decano de la Facultad de Agronomía y de Ingeniería Forestal, y por último por uno de los diputados científicos más sabientes de la rama que estén por saber. A continuación, mi compañera les va a explicar las siguientes leyes. Decreto Ley 2811 de 1974. Este decreto ley se encarga de delimitar el manejo de los recursos naturales, defensa del ambiente y de recursos naturales renovables. También sobre algunos asuntos tales como atmósfera y espacio aéreo, agua en cualquier tipo de estado, tierra y subsuelo, flora, fauna, fuentes primarias de energía no agotables, pendientes topográficas con potencial energético, contaminación del aire, cielo y demás. Definición de la contaminación. Aquí la establecen desde puntos de vista y de ámbitos tales como químicas, físicas o biológicas. También habla sobre la degradación, alteración, sedimentación y cambios nocivos de los recursos o extinción o disminución de las especies vegetales o animales. Regula asuntos ambientales tales como internacionales propiamente dichos, en donde recíproca y permanentemente intercambian información que es necesaria para el óptimo evolución y beneficio de estos temas. También delimita o regula los asuntos tales como las basuras, desechos y desperdicios. También su fin como tal, al final del día, es la salud humana y ambiental en general. El siguiente decreto es el 877 del 10 de mayo de 1976, por el cual en este señalan las prioridades referentes a los diversos usos de los recursos forestales, a su aprovechamiento y al otorgamiento de permisos, concesiones, y también se dictan otras disposiciones. Bueno, aquí como tal se empiezan a considerar como áreas forestales protectoras las siguientes. Todas las tierras ubicadas en regiones cuya precipitación sea superior a 8.000 por año.
y con pendientes mayores del 20%. Todas aquellas tierras ubicadas en regiones cuya precipitación esté entre 4.000 y 8.000 por año y su pendiente sea superior a 30, todas ellas cuyo perfil del suelo presente características morfológicas, físicas o químicas que determinen su conservación bajo la cobertura permanente. También todas aquellas con pendiente superior al 100% en cualquier formación ecológica. Las áreas que se determinen como influencia sobre cabecera y nacimiento de los ríos y quebradas, que sean, o sea, que al final del día sean permanentes o no. Y esta sería la última. La siguiente ley es la ley 17 de 1981, en la cual mediante se aprueba en Colombia la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que en su abreviatura se define tal como CITES. Y esta se encarga de proveer de un marco legal internacional la regularización del comercio de aquellas especies que se encuentren amenazadas, que son explotadas comercialmente. También delimitan los tratados que operan mediante la emisión y control de permisos de importación, exportación y reexportación para un conjunto de especies claramente definidas, que se incluyen en tres apéndices. Ok, estas tres son la primera, que incluyen todas las especies en peligro de extinción que pueden o no ser afectadas por el comercio ilegal. La segunda, que se divide como en dos, A y B. La A es que incluye todas las especies que pueden estar en peligro de extinción hoy en día, pero que pueden llegar a estarlo a menos que el comercio sea controlado estrictamente. Y B, otras especies que están sujetas a la regularización para que el comercio de ciertos espécimes mencionados anteriormente sean controlados, por ejemplo, especies que se parecen físicamente. Y la tercera apéndice, que son todas las especies que sean identificadas por un país como reguladas dentro de su debida jurisdicción, con el propósito de prevenir o restringir su explotación. La cooperación de otros países en estos casos son muy importantes y necesarios para que así se apoye el control al comercio de estas especies y puedan ser salvadas. La siguiente ley, que es la ley 84 de 1989, se dice que es en la cual se adopta el estatus nacional de protección del bienestar de los animales, erradicar y sancionar el maltrato que se le proporcione a estos mismos y para así desarrollar medidas efectivas para la debida preservación de la fauna silvestre y también de la flora. Ok, el siguiente decreto, que es el decreto 2478 de 1999, se le otorga al Ministerio de Agricultura la formulación, la coordinación, adopción también de políticas, planes, programas y proyectos del sector agropecuario, pesquero y de desarrollo rural. Igualmente, se le da a esta entidad como la función de armonizar y coordinar la formulación y adopción de estas políticas de protección y uso productivo de los servicios ambientales, tales como el agua, el suelo y las capturas de carbono y biodiversidad junto con el Ministerio del Medio Ambiente. Y por último, tenemos a la ley 611 del 2000, que mediante esta se dictan o se establecen las debidas normas para el manejo sostenible de especies
de fauna silvestre y acuática, entre otras disposiciones que esta misma estipula. Establecen normas de control para la supervisión del funcionamiento de los criaderos para así estos estar debidamente protegidos y controlados para un mejor desenvolvimiento y comodidad de estos animales que se encuentran en el cautiverio. Gracias.